Bien, el tema es la felicidad y el estilo es de una comunicación breve, sintética, con la intención de que nos vayamos relacionando y enriqueciendo recíprocamente con el fin de intentar aclararnos entre nosotros sobre lo que ocurre en el presente, porque es bastante incomprensible. Para decir lo que pienso acerca del problema de la felicidad hoy, tengo que introducir una obsesión que muchos ya conocen en mí, que es el de la convicción de que lo que nos ocurre en nuestra civilización, en nuestra cultura, es que esta está enferma. Occidente está enfermo. Y por mucho que queramos centrar el problema en cuestiones sociopolíticas muy concretas, como por ejemplo que estamos en un neoliberalismo y en un capitalismo que lo acompaña y que es atroz, estas circunstancias que nos acosan y que nos encierran no son independientes de un sustrato más profundo que los moldea, que es esta enfermedad de Occidente. La enfermedad de Occidente produce un malestar cultural. Es un tipo de malestar que no es meramente subjetivo, que tiene un objeto determinado, como por ejemplo el malestar que una persona pueda tener por la muerte de su padre, porque ahí hay un objeto. Es un malestar simplemente por vivir, y que no se sabe por qué. Este malestar está como clandestino y tiene pues algunas causas. Por ejemplo, una de ellas es que en nuestra cultura europea, occidental, en general, pues se viene produciendo un proceso de racionalización de la vida, racionalización de la existencia. De un modo muy simple, este consiste en convertir a todo acontecimiento, que es algo irreglable, acontecimiento que tiene lugar en el mundo de la vida, pues convertirlo en algo reglable, procedimental, como si nos propusiéramos, por ejemplo, lo cual es una tontería, una metodología estricta, científica, para aprender a ser espontáneo. Otro rasgo sería pues la funcionalización a la que lleva toda esta racionalización de la existencia. Para racionalizar la existencia, Occidente se arma de un complejo aparato que funcionaliza toda nuestra vida. Se trata de introducir en todos los ámbitos, en la educación, en la política, etcétera, el valor supremo de la operatividad, de la funcionalidad de un determinado tipo de regla. Y eso, todo esto nos produce malestar. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un tipo de ser bastante extraño, es un ser que solo es a condición de hacerse a sí mismo. Se puede decir que su esencia es su existencia, o su ser es hacer por ser, vocación de ser, crearse a sí mismo. Y toda esta racionalización, toda esta funcionalización, etcétera, operativización que está teniendo lugar, no nos deja crearnos. Ese es el malestar que hay de fondo. Pero el malestar está unido a un fenómeno que al que se le podría llamar organización del vacío. Dado que nuestra civilización, mediante esta racionalización y etcétera, todo lo que hemos dicho, hace como una especie de macesis universalis de la existencia, pues tiene un concepto de progreso, que es un progreso meramente cuantitativo. Pero
pero el hombre, el ser humano, que es creativo, necesita cambios cualitativos para notarse en ser, notarse, experimentarse en vida. Resulta que hay muchísimos cambios, pero todos estos cambios son cuantitativos y son muy vertiginosos. Entonces no cambian cualitativamente nada, luego dejan nuestra existencia vacía. Entonces, ¿a qué sirven todos esos movimientos, todos esos procesos vertiginosos? Pues para organizar el vacío ese. Y otro fenómeno que está relacionado con estos dos anteriores es el del resentimiento generalizado. Un ser humano vacío, no tiene nada en su interior que sirva de palanca para su existencia. Y entonces tiende a definirse a sí mismo en oposición a un otro. Y esto pues lo vemos cada vez de una manera más extendida por doquier, ¿no? Son procesos de envidia, son procesos de venganza sutiles, en los que buscamos pues estar oposicionalmente respecto al otro, encima del otro, estar buscando el reconocimiento, un reconocimiento mayor del otro. Es una situación que invade el mundo de la vida, el mundo de la política, todo el ámbito social. Bien, en todo este asunto, ¿no? Malestar en la cultura, organización del vacío y resentimiento generalizado, pues surge como una frustración que puede explotar. Y nuestro propio medio, nuestra propia impotencia civilizacional crea su invento, su invención para que no despertemos, para que no nos demos cuenta de que estamos en ese vacío y no experimentemos ese malestar clandestino que tenemos. Y uno de esos medios es la generación de un tipo de felicidad que es ficticia. Hay muchos conceptos de felicidad filosóficos y se puede ser feliz de muchos modos, etc. Lo que importa aquí es el tipo de felicidad que genera nuestra civilización espontáneamente y que después se convierte en un tipo de felicidad ya objetivada en recetas. Bien, pues tiene, a mi juicio, estas características, de un modo así sencillo y rápido. Primero, sirve para llenar el vacío. Podemos creer que se trata de una acción noble, elevada, etcétera, y que nos produce eso, felicidad, pero en el fondo tenemos muchas razones para sospechar de que eso es completamente ficcional y está al servicio del llenado del vacío en el que nos encontramos. Otro tipo de felicidad es la felicidad que surge de un modo instantáneo, en un momento determinado, y que parece suplir todo o compensar toda la infelicidad o malestar en el que estamos, ¿no? Pues unas vacaciones maravillosas, una noche de pasión tremenda, etc. Lo que decía Marcuse, pues momentos de felicidad en la infelicidad que nos hace olvidar la felicidad de fondo. Finalmente, pues yo quisiera decir que es muy difícil que en un mundo como el nuestro, que es ya bastante preocupante por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues el ser humano pueda estar en armonía con el mundo. El ser humano genuino que experimente esto está en guerra con el mundo. Y si busca un tipo de felicidad, tiene que ser otra, no esta ficticia.
Es una felicidad que tiene que ver siempre con la dignidad. Pero que implica dolor, que implica sufrimiento, no una amargura continua, pero sí ese sufrimiento y ese dolor que está ligado a esa guerra que, como Don Quijote, el caballero de la triste figura, ¿no?, pues mantenía siempre con el mundo. Y también en todo esto, sobre todo, estar muy atento al problema de la ficcionalización. Porque esto mismo que yo estoy haciendo, esta misma comunicación, puede ser una ficcionalización. Puede ser que yo con esto, con esta transmisión, esté tranquilizando mi impotencia o mi falta de acción y esté llenando mi vacío, ¿no? Luego, tengo que estar atento a que esto a mí no me sirve para tranquilizarme, sino para movilizarme. Y por otro lado, pues tengo que ser humilde y decir que esto es simplemente una perspectiva que se tiene que enriquecer con otras perspectivas. En fin, eso es, y ahora me voy a tomar una cervecilla, a ver si calmo el vacío, en este caso, del estómago.